Bueno, os he pasado, veremos un PowerPoint. Sí, ya lo puedes compartir, sí, sí. Y aparte os he enviado, ¿no? Me parece, José Manuel, un, como un dossier de textos. El dossier de textos es para que lo vayáis mirando, no, no hace falta hoy, porque los textos que comentaremos hoy los veremos en el PowerPoint, pero eh, digamos que el dossier es como para que lo podáis consultar a posteriori, ¿eh? Ahora aquí simplemente Muy bien. vamos a seguir. Hoy vamos a ver la perspectiva del poder social de la cualidad humana profunda en las religiones abrahámicas. En las religiones abrahámicas, o sea, en el cristianismo, bueno, judaísmo, cristianismo e islam, un poco. Y veréis que el tipo de acción es un poco diferente de la que vimos el otro día, aunque ya lo apuntamos. Básicamente, para empezar, decir que el tipo de acción de las religiones abrahámicas tiene dos características particulares. Una, que es una acción que se mueve en un tiempo cronológico, en un tiempo histórico, y que parte de la idea de sujeto y objeto como cosas distintas, de un yo y un tú. Y esto marca mucho la manera de interpretar la perspectiva del poder social, es decir, de cómo la actuación cambia la vida, ¿no? Cómo la acción humana cambia la vida. Si tú tienes una concepción histórica del tiempo, es una cosa, si no la tienes cíclica es otra. Y la concepción histórica del tiempo te crees, por tu cosmovisión, que puedes incidir en cambiar la realidad y que no solo puedes, sino que debes, y que si no lo haces, esa realidad irá peor. Lo que decíamos ahora, ¿no? Nos están teledirigiendo, ¿no? Pues en cambio, en las tradiciones orientales, esta concepción o esta fe, o esta convicción de que la acción puede transformar la realidad, no está tan clara, ya lo veremos. Es más bien una especie de resignación, por decirlo así, o de capacidad de acoger la realidad tal como viene y darle un sentido desde dentro, ¿no? Pero esto es posible porque se considera que el sujeto puede intervenir y transformar o orientar los objetos y conducirlos a una finalidad determinada, que es la finalidad histórica. Orientar el tiempo a una escatología o a una realización plena de la historia que será posible a través de la acción humana. Y esto, las religiones abrahámicas, las tres, se lo creen, están convencidas de ello y esto marcará todo lo que voy a decir aquí. Por eso el esquema este del yo tú o yo objeto y del tiempo, del proceso y de mi capacidad de transformar el proceso, de incidir, de inflexionar el proceso, esto tiene que, mejor que lo tengáis bien presente para entender lo que vamos a ver hoy. Y aquí os he puesto, pasamos a la primera diapositiva, o lo de los sabios abrahámicos. No sé si puedes poner toda la pantalla para que lo vean de aquí. Intentaré, pero... No, sí, exacto, sí, perfecto. Bueno, aquí os he puesto primero Abraham. Vamos a ir recorriendo personajes que nos van a... Abraham es el pilar básico de las religiones abrahámicas, que son... Y sobre todo por dos ideas. Dios, alguien de fuera de él, que él cree que es Dios, le llama. Y le llama y le hace que intervenga en su historia y en la historia de su tribu, de su clan, para cambiarla. Y le pide que haga cosas. Dios le pide que haga. No le pide que medite. Le pide que haga. Acción. La acción, que se traslade, que se desplace, que deje su tierra y se va. Hay una llamada y después le pide que sacrifique a su propio hijo, a Isaac. Y el sacrificio de Isaac es el emblema un poco de la fe de Abraham, porque es lo que más quieres, tu descendencia, y por tanto
pervivencia como clan, tu supervivencia, la pones en riesgo porque Dios te está pidiendo que sacrifiques a tu propio hijo. Y esto me parece muy cruel y es muy duro. Es la clave un poco de la religión judía, del judaísmo. Moisés, que es descendiente de Abraham, un judío, también sigue con la misma historia. O sea, igual que Abraham confía en Dios porque confía en Él y se entrega a Él, y gracias a que confía en Él, Dios le responde actuando en la historia de su vida y de su clan. Con Moisés pasa lo mismo, pero es después de una experiencia de todo el pueblo judío de vivir una esclavitud en Egipto. Y a partir de aquí también sí siente una llamada a través de una zarza ardiendo, que para él es un milagro porque no se quema, no se termina de quemar. Entonces él interpreta que aquí hay algo paranormal y oye una voz, siente una presencia de Dios que le pide que libere al pueblo de la esclavitud de Egipto. También es una intervención en la historia, fijaros, liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. No que medite, No que medite, no, no. ni que conozca, Sí, ni que sepa, sino que sí. intervenga en la historia liberando. Sí, sí. Y habrá dos cosas, el pacto de cómo cohesionar, cómo acercar este pueblo a Dios, que es la alianza, y después cómo Dios actúa liberando al pueblo de la esclavitud. Y estas dos cosas. Y esto marca. En el fondo es una historia, tanto en Abraham como en Moisés, es una historia de confianza entre Dios y sus elegidos. La idea de elección es capital aquí en el judaísmo, porque no es cualquier ser humano, no es que todos los hombres puedan meditar o todas las mujeres puedan meditar, es el elegido, que es el profeta, que simboliza, que es el mediador en el fondo entre la divinidad y el pueblo. Esta idea de elección y de liderazgo de la comunidad es muy importante también. Pero el profeta es el que más confía en Dios, es el que más fe tiene, es el que más, después esta fe, confianza, se le puede traducir con el tiempo, se le puede traducir diciéndole amor, ¿no? Los cristianos dirán amor a esta fe, confianza, pero es el mismo, es la misma beta, ¿eh? Aquí los textos bueno, sí, primero vamos a ver esto y después veremos los textos. Job, el profeta, bueno, profeta, el sabio Job, Sí. que de hecho es un profeta también. ¿También es un profeta? ¿Consideras profeta? No, es un sabio, pero es un profeta en tanto que es una persona que es un referente de la comunidad. Él también pasa lo mismo, es una persona que en la conversación entre Dios y Satanás, o el Satán, que es el símbolo del mal, le dice, bueno, Dios le dice, este hombre es muy bueno, ¿eh? Se porta muy bien y es perfecto, ¿eh? Entonces el Satán le dice, bueno, sí, es bueno porque todo le va bien, pero verás, si le empieza a ir mal, verás si es bueno. Y entonces le empiezan a ir mal las cosas. Y a partir de aquí, todo este cúmulo de desgracias es para ver si él es capaz de guardar la relación con Dios o si la rompe. Obviamente no la rompe, pero sí que empieza a despotricar contra Dios y le dice de todo a Dios. No sé qué. Quiere decir que puede protestar, puede ser honesto consigo mismo, con su conciencia y decirle a Dios, y puede disentir de Dios y puede decirle lo que le parezca, pero no rompe la relación, nunca rompe la relación. Y gracias a que no rompe la relación, incluso sus amigos dicen cosas, seguro que has hecho algo mal. Y él dice, no, yo no he hecho nada mal para que me pase todo esto. Y vosotros decís que he hecho algo mal. No he hecho nada mal.
y no voy a decir delante, por mucho que me digáis vosotros, no voy a decir delante de Dios que he hecho algo mal porque no lo he hecho. Y planta cara a los amigos y a Dios, y gracias a esta valentía, este coraje, resulta que de alguna manera Dios le reconcilia con él y se mete con los amigos que decían que había hecho algo mal y le pide a Job que interceda por los amigos para salvar a los amigos del castigo de Dios, porque éste ha sido honesto y no ha traicionado su conciencia y su relación conmigo, y vosotros habéis mentido y habéis... Y entonces Job interviene, le hace que perdonen a los amigos, y entonces al final Dios reconcilia y restaura todo lo bueno de Job, y Job recupera todo lo que había perdido. Lo que le había quitado se Sí, lo sí, devuelve. sí, Ya sí, hay sí. aquellas frases de cuando era pequeña que recuerdo que decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Exacto. Bendito sea su santo nombre. Pero Exacto. Esto se lee muchas Sí. veces en los funerales, y Sí, que es la misma historia. Pero lo bonito de la historia es que Job despotrica de Dios. Sí, sí, sí. sí, Es decir, eso es. la relación de confianza no significa sumisión. Exacto, eso iba a decir. Está molt bé. Sumisión en el sentido de darte la razón. Sí, Una cosa muy importante en el judaísmo. Está muy bien. El judaísmo es constitutivamente una experiencia religiosa de disentimiento. Se disiente con Dios, o sea, la relación con Dios es tensa, pero también se disiente dentro de la comunidad. No tiene por qué haber una ortodoxia. Mm, No tienen por qué pensar todos lo mismo. sí. Ujú. 2 judíos, 3 sinagogas. No tienen por qué pensar todos lo mismo. Y de aquí que toda la cultura talmúdica de los maestros, discípulos, Bueno, este es Job. Y ahora pasamos a la siguiente, si te parece. Jesús. Jesús es también un judío que tiene como judío la misma perspectiva que los otros tres de los que hemos hablado, pero él plantea un mensaje de amor sin límites. Esa confianza en Dios la transforma en amor a Dios, amor de Dios, amor desde Dios, amor como Dios, y de alguna manera es un amor divino, que significa sin límites, ¿no? Incluso a los enemigos. Sí, 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 sí. Un amor hasta entonces inaudito, o sea que no, inédito. Ujú. Y después bastante todavía, después de Jesús todavía bastante inédito. Hasta Jesús totalmente inédito, después de Jesús casi totalmente inédito. Después os he puesto a Francisco de Asís, porque Francisco de Asís, Sí, que muchos consideran el segundo Jesús, de hecho en la Edad Media estuvo a punto de fundar una nueva religión, Ah, sí. porque era tan venerado y tan respetado que algunos intentaron incluso fundar una nueva religión a partir de él, lo hubieran convertido a él en Dios y hubieran dejado a Jesús. Por eso yo le llamaría el segundo Jesús, pero con un acento de pobreza radical y al mismo tiempo una filigrana difícil de entender de fidelidad a la Iglesia institución. Pobreza radical y fidelidad a la Iglesia institución, una cosa que es difícil de entender. sí. Un anarquista que es fiel al Estado. Entonces, No, amb aquella església potser en aquell moment s'hi podia ser més fidel que ara. Potser sí, sí. estava més a prop de l'Evangeli. Y él fue muy amigo del Papa toda su vida, o sea, el Papa que le reconoció y que le ayudó, mantuvo una relación de cercanía con él, cosa difícil de entender con una persona así. Después os he puesto Leo Tolstoy como otro cristiano muy radical que intenta vivir su fe desde la acción. Es decir, su experiencia cristiana desde la acción, una acción no violenta, sobre todo, que marcó mucho a Gandhi y también a Luther King, a Martin Luther King.
Vale. Os he puesto estos. Podía haber puesto después aquí también a Martin Luther King, ¿eh? De hecho, en los textos después, más tarde, añadí en la versión final que te envié, sí, está puesto también Martin Aquí. Luther King, ¿eh? Que sería como un comentario o como un apéndice a Tolstoy. Y ahora vamos a ver los textos. Primero el de Abraham. Primero el de Abraham, el del Holocausto. Es el más bestia de los textos. Este texto ha provocado cortocircuitos en psicólogos, filósofos, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. El profeta Muhammad también es un texto paradigmático para él. Entonces, la experiencia que cuenta aquí es paradigmática para el profeta Muhammad. Entonces, marca las tres religiones abrahámicas, este texto. Vamos a leerlo porque de entender este texto nos permitirá entender bien estas tres religiones, de golpe, las tres de golpe. Si quieres leerlo tú misma, Claro. así descanso yo. Aquí empieza Abraham. Sí, tomó Abraham la leña. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Perfecto. Génesis. Esto es muy interesante como... Fijaros, tres o cuatro cosas que voy a subrayar. Los judíos en esa época, su relación con Dios la hacían a través de sacrificios de animales, que sacrificaban en altares. Y eso era un símbolo sacramental que servía para comunicarse con Dios, para satisfacer a Dios, para alimentar a Dios, para mostrarle su amor a Dios. Y aquí hay un punto, Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio de su hijo. Y entonces ¿por qué? Después veremos por qué. En el fondo, lo que Dios quiere ver es si Abraham le quiere más que nada. ¿Hasta qué punto? Porque no se fía, no se fía o sea, no lee el corazón de los seres humanos. Fijaros lo que dice aquí, dice:
Dice, Dios le dice, dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño. Cuando va a matar al niño, dice, no, sí. no lo alargues, Sí. ni le hagas nada. Que ahora, cuando ya has puesto el hijo y has cogido el puñal para clavarle, ahora, al ver la acción que has hecho, que es de coger el puñal y Sí. írselo a clavar, al ver la acción, no habla de intenciones, fijaros, ni del corazón, ni de la mente, habla de la acción aquí. De la acción. Dice, ahora he visto Sí. que eres temeroso de Dios, o sea, que Sí, te sí. fías de mí, porque no me has negado tu hijo único. Sí. Te fías de mí, Sí, te fías de mí. me quieres. Sí. Temeroso de Dios aquí quiere decir, es una manera de decir Sí, que sí. me quieres, Sí, 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 sí. de otro marco cultural. Mm. Y entonces dice, más abajo dice, Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y lo- Cuidado aquí, cuidado con esta expresión. Coge un animal y lo sacrifica en lugar de su hijo. Es decir, el animal es un símbolo de lo mejor, que es el hijo, Sí. que es la supervivencia, que es en el fondo el yo de Abraham y el yo del clan de Abraham, el yo, el yo de la identidad de Abraham. Y sacrificando este símbolo, que es el carnero, pensar que después toda la teología cristiana Sí, sí. No, no. utiliza a Jesús como símbolo Sí. sacrificial. O sea, Jesús es el símbolo, el Salvador, porque es el carnero que ha sido sacrificado en holocausto para la salvación de toda la humanidad, de los pecados de toda la humanidad. Es lo mismo. Ve tot d'aquí. Ve todo de Viene aquí. de aquí. Viene todo de aquí. Es decir, en lugar de lo más querido, Sí, sí, sí. los símbolos simbolizan lo más querido del ser humano. ¿Está lloviendo? Sí, Sí. està plovent, sí. Y lo tercero es que Dios, Yahvé, proveerá el símbolo. Él te dará Mm. aquello que tú podrás sacrificar. Mm. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que Dios provee, el carnero que Dios ofrece. Es decir, Yahvé provee, este es el símbolo, Sí, Yahvé provee. es el que da. O sea, el ser humano, Sí. la tribu, la humanidad, no tiene que hacer la acción él. La acción que va a hacer es un don de Dios. Ujú. Lo que tú vas a hacer para que te salve, te lo dará Dios mismo. No tienes que inventártelo tú. Que esto es genial. Sale bonito, bueno, bonito y barato. Sí, tanto. Porque Realmente. lo que tú tienes que pagar a Dios, te lo da Dios. Es como si tú recibieras dinero del Estado para pagar los impuestos del Estado, ¿no? Bueno, entender esto es importante porque es todo este comercio que se produce, se tiene que producir porque esta gente están preocupados, ellos se piensan que son distintos de Dios. Dios es una cosa y ellos son otra. El individuo y el clan. Y después que Dios interviene en la historia. Y por eso entran en esta especie de comercio que es constante en estas tres religiones. Incluso yo diría que en el cristianismo cuesta mucho entender el cristianismo si no entiendes esto. Sin esto. Aunque yo creo que Jesús revienta esto. Revienta este paradigma cultural, lo revienta. Y lo acerca mucho más a Oriente, pero eso lo podemos ver en otro momento. Este dualismo de yo, tú, Sí. este comercio con la historia, intervenir en la historia para cambiarla y llevarla a un final mejor, todo eso, Jesús se lo carga un poco. Sus seguidores no, pero él sí. Y en esto es un poco oriental, oriental de la India, índico, un poco. Por eso esa historia de que Jesús vivió y murió en Cachemira igual es verdad.
Igual no, no es verdad, no es No, verdad. ya, ya. Históricamente no es verdad, Pero es por la... pero es por la semejanza. por la sí. Y ahora me gustaría leer el texto de Job también, que os he puesto aquí. Si quieres, Teresa, puedes leer el texto de Job. Espera que pongo Pues- el... delante de la pantalla tengo a Moisés, no a Job. Así. Pasa, Aquí. pasa, Moisés. Sí, ya. Sí, en orden del PowerPoint. Moisés, ¿sabes qué pasa? Me lo salto porque no tendremos tiempo de hacerlos todos, pero es algo muy parecido a Abraham, pero cambiando con el tema de la lucha contra la opresión, contra el malo. Introduce más la idea del mal, de la opresión, de la esclavitud, del que te genera el sufrimiento, que es el faraón. Ya lo veremos después con otros autores. Vale. Adelante con Job. ¿Voy para Job? Allá voy. Sí. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún persevera en su entereza, y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. Respondió el Satán a Yahvé, piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. Y Yahvé dijo a Satán, espera, que lo he puesto demasiado grande y se me ha ido de la pantalla, aquí. Y Yahvé dijo a Satán, ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó una tejoleta para rascarse y fue a sentarse entre la basura. Entonces su mujer le dijo, ¿todavía perseveras en tu entereza? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de todos estos males que le habían sobrevenido y vinieron cada uno de su país. Elifaz de Tamán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat, y juntos decidieron ir a condolerse y a consolarle. Desde lejos alzaron sus ojos y no le reconocieron. Entonces rompieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y se echaron polvo sobre su cabeza. Bueno, y las desgracias de Job van siguiendo. Él pierde sus bienes, pierde su familia, se mueren sus hijos, le pasan todas las desgracias habidas y por haber. Y al final están en un basurero ya tirado allá, lleno de llagas y abandonado por todos como un leproso. Y este hombre sigue confiando en Dios. Aquí hay varias cosas interesantes en este texto. La primera es importante: para los judíos, Dios no hace el mal. Dios no hace el mal. Es decir, las acciones malas no son de Dios, por decirlo así. O sea, el poder social de la cualidad humana profunda significaría que solo las acciones buenas son el poder social. De la cualidad humana profunda solo pueden salir acciones buenas. Las acciones divinas solo son buenas, no pueden ser malas. Esto parece una tontería, pero es importante. El Dios de los judíos es un Dios de salvación, que elimina el sufrimiento, que no provoca sufrimiento y no es un Dios sádico. Esto, repito, parece una parida, pero es muy importante porque algunos filósofos y psicólogos han dicho que el Dios bíblico era un Dios sádico. Y no lo es.
Es verdad que hay algunos textos ambiguos en el Antiguo Testamento, pero hay textos ambiguos, sobre todo en el libro de los jueces, cuando hay las razzias. Pero el mensaje espiritual del judaísmo, que es este, el mal no viene de Dios. En cambio, el mal sirve para saber cuál es la buena acción. Es decir, el mal es lo que permite a Dios mostrar al Satán que ese hombre es un hombre justo, es un hombre bueno. Por eso le dice, y no le toques la vida, haz lo que quieras con él, pero no le toques la vida, el absoluto de la vida. O sea, esto es un drama, es Sí, sí, es un verdad. mito dramático como una comedia. Sí, sí, sí. Y los personajes sirven para transmitir un mensaje. Y aquí le está diciendo, bueno, a este le puedes hacer lo que quieras, pero no lo mates. Y verás cómo, porque el mensaje del Satán es, sí, sí, este hace el bien porque todo le va bien, Sí, sí. porque los resultados de la acción son positivos. Es una acción interesada, la de Job. Y entonces, ¿qué le muestra aquí Dios a el Satán? Que también hace pedagogía con el Satán y con Sí, todo, sí. y con Job. Le muestra que, aunque todo le vaya mal, Continua él es capaz de hacer una acción desinteresada, Desinteresada. más allá del propio ego. No trenquen, Es no genial, trenquen. es fantástico, Sí, fantástico. es fantástico, fantástico. Sí. Y es en el fondo el mensaje que envía aquí, es decir, el tipo de acción de cualidad humana profunda es la acción que no tiene un interés egocéntrico, Claro, sí, sí. que no tiene un interés egocéntrico. Sí, sí. Sí, Lo que pasa es que aquí es Dios quien tiene que mostrártelo, porque esta acción es muy diferente de la acción normal del ser humano. La acción normal del ser humano es la de un depredador que tiene que aprender a sobrevivir y es egocentrada. sí. Ujú. Jo aquí queria fer una pregunta. O sigui, però el que li envia els mals és el Satan. Sí, És el Satan. sí, sí. Y Dios le deja hacer. Ell és conscient de que els mals li venen de Satan, que no li venen de Déu? No, No? no lo És sabe. conscient, clar, no ho sap. Per això, Por eso es bonito, Por eso porque él es la confía confianza, es la sense confianza. saber que d'allò... sin saber. Es lo mismo que cuando va con el puñal, Dios le dice que sacrifique y él no lo sabe. Hasta que cuando le va a clavar dice, no, para, no lo hagas. Porque en la acción siempre puedes mentir. Es decir, en la historia, en el tiempo, Sí, es muy fácil disfrazarse. Los personajes, la persona, es una máscara. Y es muy fácil tomar una máscara rápidamente y no... Pero aquí, como no es una religión como las orientales de la meditación, del conocimiento, sino es una religión de la historia, en la historia, en las acciones se ve claro, se ve. si eres o no. Ahí no puedes mentir al final. no puedes disimular ni mentir. No, porque al final si te dice matar a tu hijo, tienes que matar a tu hijo. Claro, sí, sí, no hay, ahí no hay Por eso es escapatoria. tan bestia este relato, Sí. porque aquí no hay No escapatoria. hay escapatoria. Sí, sí. Y aquí en Job tampoco hay escapatoria, porque claro, Job sufre todo lo que le pasa. No es que se lo cuentan o le dicen o le amenazan, no, él lo sufre. Sí, sí, se ve. Veremos ahora, después veremos que a otros cristianos les pasa lo mismo. Por ejemplo, algunos que murieron, ¿no? Muertos, asesinados, y les pasa lo mismo que aquí le pasa a los judíos. Y aquí no hay diferencia entre judíos y cristianos cuando se trata de acción de cualidad humana profunda, es lo mismo.
pero con categorías distintas. Cada uno lo explica a partir de su mito configurador, de su símbolo configurador, ¿eh? En el caso de los judíos es esto. Si queréis preguntar algo los de la cámara, decirlo, ¿eh? Porque yo no os veo, se lo decís a José, o si no, simplemente hablar. Vale, muy Ya. bien. Yo no quiero preguntar nada de momento. No. O Gracias. comentar, ¿eh? O comentar algo. Vale. Seguimos, pues. Jo, Francesca, he arribat tard i de moment tenia moltes preguntes, però ara en aquell moment no se m'acudeix cap. Vale, muy bien. Pues seguimos. Y ahora entramos ya en el cristianismo, en Jesús de Nazaret. Y vamos a leer un texto de Jesús. No sé, Rosa, o eres. ¿Quién hay más? ¿Sara o no? Teresa, Miquel, Marta. La que no entiende el catalán, no me acuerdo cómo te llamas, ¿Sara o Rosa? Marta, Marta. Marta. Marta, pues venga, adelante. Lee Vale. tú. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla, derecha ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obliga a andar 1 milla, vete con él 2. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hace eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Leo el siguiente también. Sí, lee el siguiente, sí, ya. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Vale. Que no está, ¿eh? Esto nos servirá un poco para ver la particularidad, el acento de la cualidad humana profunda, de la acción de cualidad humana profunda de los cristianos. Entre los seguidores de Jesús había varios tipos de seguidores, pero un sector nada despreciable eran celotes. Celotes significa partidarios de la revolución armada contra los romanos. Y el traidor, Judas, y no solo el traidor, sino otros que le negaron en el relato de la pasión, no entendieron por qué Jesús no hacía una revolución. Sí. No lo entendieron. Unos no lo entendieron y ya está, y otro, Judas, fue hasta a denunciar a Jesús porque se sintió traicionado. Judas se sintió traicionado por Jesús. Ah, sí, no, bueno. Claro, porque este hombre que tenía que hacer el cambio, porque no lo había entendido Judas, pero Judas lo hizo con buena fe. Esperemos. No tenemos que suponerle mala fe. Pero fijaros, aquí dice, este texto que hemos leído, dice por qué Jesús hizo eso. Aquí dice el por qué. Dice, habéis oído que se dijo, lo de la ley judía, ojo por ojo y diente por diente, que ya era un avance, porque antes era que si te hacían una, tú devolvías 10. Sí. O sea que esto ya es un avance. Sí.
Sí, sí. Habéis oído esto, pero yo os digo, no resistáis al mal. ¡Ay, la madre de Dios! Esto es lo más radical que se ha dicho en la historia de la humanidad. No resistáis al mal. Este es el gran koan cristiano, el gran koan cristiano. Yo todavía no lo entiendo hoy. Sí, sí. Lo explico, pero no lo entiendo. No. Os lo juro, no lo entiendo. Lo admiro, pero no lo entiendo. Diría una mentira. Intuyo por dónde pueden ir los tiros de la correcta interpretación de esto. Entre otras cosas porque me lo ha explicado muy bien Tolstoy y me lo han explicado Gandhi y otra gente. Pero esto es muy bestia, no resistáis al mal. Cuando alguien hace algo mal o te hace mal a ti, o no lo resistas al mal. No hagas tu daño. Veremos después a Bonhoeffer, que es un pastor protestante, que fue detenido por querer hacer atentado a Hitler del 20 de julio de 1944, de la Operación Valquiria, Mm. el atentado que le hicieron. Este fue detenido y fue ejecutado una semana antes de liberar el campo de concentración por orden expresa y directa de Hitler, de que dijo, antes de suicidarse, dijo, a este le matáis, quiero que le matéis. Ah, Y este era un no violento, Bonhoeffer. Pero aún siendo no violento, decidió, él libremente, en conciencia, decidió matar a Hitler, en contra de su conciencia. mm. Por eso este es el gran koan del cristianismo, Sí, sí, tanto. porque no resistáis al mal, dice. Este es, bueno, y entonces aquí dice más, amarás a tu prójimo, se dice, yo os digo, se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás al enemigo. Yo os digo, Mm. amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos del Padre Celestial, o sea, para que seáis Mm. como Dios Padre, para que seáis divinos. Mm. Y al final dice, porque si no, si actuáis como los otros, que esperan una recompensa, ¿Qué mérito ¿qué tenéis? mérito tenéis? No. Si actuáis interesadamente, si no actuáis desinteresadamente, ¿qué coño me esperáis? Esto sí que no tiene premio. Actuar por un premio no tiene premio. ¿Qué hacéis de particular? Dice. Y al final termina diciendo, sed perfectos como Dios. Hacer acciones divinas. Este es el objetivo del cristianismo. Bien, la historia del cristianismo es lo contrario de esto. La historia del cristianismo es justo lo contrario de Es esto. terrible, es terrible. Lo contrario de esto. Es la prostitución Es terrible. radical de todo esto. Las cruzadas, las persecuciones, la Inquisición, etcétera, 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 y las torturas contra todos los disidentes cristianos. Les arrancaban la piel viva, no los mataban, les arrancaban la piel, les hacían de todo, violaban a las mujeres que eran herejes. Y esto en nombre de Jesucristo. Eso es, caray, Sí, olvido eso en de nombre de mi Dios. padre. ¿Veis los dos tipos de acción? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? El mensaje de Jesús es muy claro. No quiere decir que sea fácil. No, No, fácil no no. es, pero... Y después veremos que los anabaptistas, que son un grupo de cristianos radicales que siguen este mensaje, plantean lo que llaman ellos la teología de la cruz, que significa dejarse matar antes que matar. Dejarse matar antes que matar. El martirio, Sí. que son los mártires cristianos. Mm. Sí, sí. Pero no empezar tú a matar en nombre de Cristo, como pasó a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio con Teodosio. A mí me encanta esto. Esto es un poema para mí. Sí. Un poema y un koan. Yo no soy capaz de vivirlo ni de entenderlo, No, no, pero pero me lo creo e intento tener la misma fe, no la tengo, que tuvo Abraham a la hora de coger el puñal para con su hijo, a la hora de intentar seguir un poco lo que dice Jesús aquí.
Yo creo que... Es revolucionario esto. Y los cristianos radicales, sobre todo la corriente anabaptista, es el grupo de cristianos que se creen esto y se ayudan entre ellos para hacer posible esto. On són aquesta gent? Estos ¿Dónde son están esta gente? los que cuando hubo la reforma de Lutero Ah, se separaron de Lutero porque consideraron que Lutero pactaba con el poder de los señores feudales alemanes y prostituía el evangelio. Y estos eran no violentos. Bueno, estos son cristianos dispersos, los cuáqueros, ah, menonitas. para que no sé. Yo diría que son los cristianos de los arrabales o de la diáspora, muy poco conocidos, pero muy activos. Porque, por ejemplo, los cuáqueros están detrás de Oxfam, de Greenpeace, de Amnesty International. Ah, sí. Todos tipos de acción, si os fijáis, desinteresada. Juegan a perder, no juegan a ganar. Aunque juegan a perder, terminan ganando también. Sí, Porque si tú miras Amnesty, todo lo que ha hecho... Ayudando a los otros ya ganan ellos, claro. Exacto, Sí, exacto. sí, sí. Molt bé. Sí. Porque uno diría, este mensaje de Jesús es utopía, no es realizable. Pero por eso os he puesto los anabaptistas, porque ellos sí que son una muestra empírica de que esto es posible. Utópicos sí que lo es. Lo que pasa que Es utópico, a las utopías podemos ir, podemos andar hacia las utopías. claro, y nos hacen mejorar, nos hacen cambiar y ser más humanos, Claro. tener más cualidad humana profunda. Sí. Las utopías son muy útiles, aunque no llegues al 100%, No, pues a lo mejor llegas a un 30%, pero es que sin la utopía no llegarías ni ayudan a 30%. caminar. Ayudan a caminar, movilizan. Me parece que Miguel quiere decir algo. Francesc, Sí, adelante. yo quería preguntar si esta acción desinteresada o este koan, el no resistir al mal, ¿cómo, o sea, en la línea luego judía, cómo se vería reflejado también? O sea, porque luego ha habido, o sea, hablabas de Francesc d'Assís, ¿no? ¿Ha habido también místicos ahí en esta acción desinteresada o en esta calidad humana profunda en lo judío? ¿La cábala o no sé? Sí. Ha habido místicos y ha habido, por un lado, se ve en la historia porque esta acción desinteresada ha hecho que el judaísmo sobreviva durante mucho tiempo en pequeños grupos y en pequeñas comunidades iniciáticas donde se transmite un poco la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob y la fe de Job, y evidentemente la Cábala, y hay muchos místicos judíos que hablan de un tipo de acción que no es la acción interesada, es un tipo de acción desde la experiencia de Dios profunda. Y en ese sentido sí que hay... Lo que pasa que siempre encontrarías algunos judíos que dirían, bueno, pero ¿y el holocausto y la Shoah? ¿Cómo Dios permite, pero volvemos a Job, volvemos un poco a Job, cómo Dios permite que sus hijos sean abandonados y sean mártires, sean víctimas de la injusticia, del mal, tal y cual? Esto es el Koán, Siempre vamos a parar a los Koanes de Job y al Koán de Jesús. Pensar que Jesús murió en la cruz, Jesús es un fracasado. O sea, su proyecto de transformación social es un fracaso. A corto término. Eso iba a decir. Porque si después miras el movimiento del cristianismo, no ha habido en la historia un movimiento con más influencia social
que el cristianismo, en todos los sentidos, incluso para mal. Sí, sí. Sí. Incluso para mal, ¿eh? Por la Inquisición, las guerras santas y todo eso. Todo eso. Pero el efecto, el efecto dilatado del mensaje de Jesús sigue vigente todavía. Y tan. Y Francisco de Asís fue un seguidor de Jesús radical. Él era un hijo de un comerciante y que de un comerciante adinerado que no era de la nobleza, pero casi, y que vivía muy bien y se lo pasaba muy bien y llevó muy mala vida durante mucho tiempo, bueno, durante los años de su juventud, y después tiene una experiencia y esta experiencia espiritual o mística le hace cambiar y funda un grupo de seguidores de Jesús radicales en la línea de esta que hemos dicho, de la utopía de Jesús. Y se lo creen y monta una revolución en el siglo, en pleno siglo XIII, que es inesperada y que es una renovación del cristianismo radical. Tanto que algunos de sus seguidores incluso lo celotizarán, es decir, cogerán el mensaje de Francisco de Asís y lo radicalizarán los dulcinianos o dulcinistas, que vosotros conocéis por la película El nombre de la rosa, Sí. los franciscanos, los poverelos, los franciscanos radicales que interpretaron el mensaje de Francisco de Asís como una revolución de los pobres contra la iglesia rica, de los ricos y de los poderosos, contra los nobles, y a favor de los más pobres, de los campesinos, tal y cual. Y estos cristianos intentaron hacer una revolución armada. Y en las montañas del norte de Italia intentaron hacer una revolución armada. Pero es que hay muchos grupos de franciscanos también radicales que siguieron, sin tomar las armas, siguieron a Francisco de Asís. Y él, de hecho, tuvo una especie de rifirrafe con la iglesia, porque le pedían que hiciera una constitución, una regla para sus seguidores, y él no quería hacerla. Entonces hizo lo que se llama la regla novulada, una regla no aprobada por el Papa, que era un resumen de fragmentos del Evangelio. Los más radicales, los fragmentos más radicales, los juntó y esto lo arregla. Y después, cuando más adelante le convencieron, porque era una persona muy obediente y amiga del Papa, le convencieron para hacer la regla con la bula del Papa, más moderada. Entonces aquí vamos a leer algún texto del Testamento y después de la regla novulada. Si queréis tú misma, Marta, puedes leer, o Miguel, lees tú el texto de Francisco de Asís. Vale, muy bien. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, al comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos. Y yo practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, lo que antes me había parecido amargo, se me tornó en dulzura de alma y cuerpo. Testamento de San Francisco. Sí, Señor, lee los dos, sí. voy siguiendo, ¿eh? Sí. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensas, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, que yo ponga unión. La oración de la paz atribuida a San Francisco. A ver, ¿en dónde está esto? Que no podemos seguirle. No, es que esto está en la diapositiva de la pantalla. Pero aquí lo tenéis también, lo que pasa que Vale, es más complicado de encontrar. Vale. Pues Muy bien, vamos a ya lo mirar allá. escuchamos. Sí. ¿Voy siguiendo? Adelante. Sí. Sí. Bienaventurado el siervo que tanto ama a su hermano cuando está enfermo, que no puede recompensarle, como cuando está sano, que puede recompensarle.
Admonición 24. Por lo tanto, nuestros, son amigos nuestros todos aquellos que injustamente nos acarrean tribulaciones y angustias, afrentas e injurias, dolores y tormentos, martirio y muerte, a los cuales debemos amar mucho, porque, por lo que nos acarrean, tenemos la vida eterna. Aquí es la regla nobulada, capítulo 22. Aquí, ya veis que aquí en este de la regla nobulada ya empalma un poco con lo de la amor a los enemigos y el mensaje más radical de Jesús, Sí, sí. cosa que en su época no practicaba ningún cristiano, porque era la época de las cruzadas. Claro, sí, sí. O sea que esto no lo practicaba nadie. Imaginaros un chaval joven Sí, vaya. de un pueblo de Italia, de campesinos, que empieza con un grupo de jóvenes, chicos y chicas, a seguir el Evangelio y se viste con un harapo y empieza como un hippie de los años 60 a predicar esto que es de locos. Porque vamos a decirlo claro, es de locos. Sí, hospital. Es de locos. Pues esto fue una revolución. No hay ninguna orden en toda la historia del cristianismo católico que haya tenido tantos seguidores como los franciscanos, ni que haya tenido una importancia filosófica a nivel de incidencia en el arte, incidencia en la filosofía, incidencia en la historia, como este señor, Francisco de Asís. No hay ningún santo que se le pueda comparar, ni San Ignacio, ni Teresa de Jesús, ni Juan de la Cruz. Todos son al lado de él, al lado de ver la capacidad de incidencia social de este tío, o de este pensador, o de este maestro espiritual, es brutal, exponencialmente mayor que todos los demás juntos. Que todos los demás juntos. Fijaros, en el primer texto, él dice cuando empieza, cuando empezó, él se fue con los leprosos. Imaginaron un chaval joven. Él había ido también a las cruzadas y había vuelto a la guerra. Había vuelto enfermo y estuvo a punto de morir, se recuperó y después se va con los leprosos y vive con los leprosos y no coge la lepra, no se muere, pero está con los leprosos. Y dice, al principio lo hice por penitencia, me costó mucho. Y fijaos aquí lo que dice. Los leprosos, al comenzar a hacer penitencia, en efecto, como estaba en pecados, es decir, como él era un pecador porque era un tronera, era un tronera, era un bandarra. Y entonces tenía que expiar los pecados y él, en esa época, sentido de culpa, sentimiento de culpa, él tiene que expiar esto y se va con los leprosos para expiar todas sus culpas. Y practiqué con ellos la misericordia, el amor, sentir. Y al separarme de los mismos, lo que antes me había parecido amargo, se me tornó en dulzura de alma y cuerpo. O sea, la amargura de los leprosos se dejó. O sea, estar con los leprosos ya no era una acción amarga. Exacto. Se le convierte una acción que sería muy dura en una acción fácil. Porque este tipo de acción con cualidad humana profunda, aunque sea dura, el que la vive no la vive como si fuera dura. Claro. Tiene como, esto lo decía también Martin Luther King o incluso el propio Gandhi, cuando haces este tipo de acción muy radical que pone en peligro tu vida, es como si la vida te diera algo que no sabemos qué es, porque esto para saberlo habría que experimentarlo y no es aconsejable. Desde luego. No es aconsejable, pero te da algo la vida que hace que tú no lo vivas como algo, un suicidio. Ir con los leprosos es un suicidio en el siglo XII. Es un suicidio. Es de locos. I tant. Pobre, sí. Una manera de redimirse. Él encontró aquí una manera de redimir lo que había De pagar los pecados. que había hecho. Porque no os he dicho antes que estas religiones, sobre todo el cristianismo, en esta época, tienen la creencia de que hay una vida más allá de la muerte.
O sea, en la historia te ganas el más Sí, sí, el hay que cielo, te ganas ganártelo. el cielo. Y si no te ganas el infierno, Y si sí. no te ganas el infierno. Yo te había ganado el infierno hasta aquí. Hasta aquí se había ganado el infierno y era necesario. Es el cielo. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a otros textos más místicos. Maestro Ecker, porque para compensar un poco uy. me parecía que era importante Aquest és complicat, l'home. Sí. Una vegada. que el cristianismo también tiene una visión más. Bueno, espera, estos, como vosotros los conocéis, Maestro Ecker, y no tenemos mucho tiempo, me los salto. Ya lo miraréis, porque simplemente os voy a decir, es interiorizar el mensaje evangélico para en lugar de cargarte el ego interior, no el ego social, no las injusticias del mundo, no la falta de amor en el mundo, sino aquello que nos esclaviza dentro de nosotros mismos. Esto es un poco Maestro Ecker. Y Tomás de Kempis un poco lo mismo. Y entonces nos vamos a los anabautistas, que ya os he dicho lo que eran, también me lo salto. Y vamos a saltamos un poco todo esto y vamos a Leo Tolstoy, que quiero comentarlo. Este sí. Leo Tolstoy. Eros. ¿Lo tienes la diapositiva? Empieza por Ruskin. Sí. Está puesto. Pasa la foto suya, que está debajo. Este es Leo Tolstoy. Tolstoy. Sense. Este es Leo Tolstoy, es que escribió Ana Karenina, Sí. Guerra y Paz y todas las historias estas. Pero estas historias son su segunda fase en su vida, Ah, sí? las novelas. La tercera fase, la de profeta o místico, es la fase final de su vida, que es más esta, la de hombre espiritual, profeta, que es cuando él monta comunidades y empieza bueno, a plantear una respuesta contra el cristianismo ortodoxo y empieza a plantear una serie de cosas un poco raras. Vamos a leer este texto. Si quieres, yo qué sé, ¿quién falta? ¿Tú puedes leerlos? Dice, Mira, lo puedes leer mejor aquí, lo leerás mejor aquí, sí. Ruskin dice que los mejores hombres, los que han hecho el mayor bien a la humanidad, son aquellos cuya existencia ignoramos. La diferencia primordial entre las palabras y los actos es que las palabras suelen ser dichas para recibir la aprobación de los hombres, pero los actos no se realizan para Dios. Aunque es posible pronunciar palabras solo con la intención de cumplir la voluntad de Dios, es muy difícil no pensar en la impresión que podrían producir en los hombres y no tenerla en cuenta. Pero los actos pueden realizarse sin que se enteren los hombres, únicamente para Dios, y esos actos son la mayor alegría que un hombre puede experimentar. Si haces una buena acción pensando en obtener algún beneficio, ya no es una buena acción. Solo amas verdaderamente cuando no sabes por qué y para qué. La doctrina conforme a la que el hombre no puede ni debe ejercer jamás la violencia en aras de lo que considera bueno es correcta por la sencilla razón de que no para todas las personas. Lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo es lo mismo. Lo que una persona considera malo puede ser un mal dudoso. Otros pueden considerarlo como bueno, mientras que la violencia usada con el fin de suprimir este mal, castigos, mutilaciones, privación de la libertad, muerte, es incontestablemente un mal. El hombre que renuncia a su personalidad es un hombre poderoso, porque su personalidad le oculta a Dios. En cuanto desecha su personalidad, ya no actúa él, actúa Dios. Vale. Trabaja como si fueras a vivir eternamente y actúa con la gente como si fueras a morir al instante siguiente. Maco, ¿eh? Muy maco. Como veis,
Leo Tolstoy está en el origen de Martin Luther King Sí, sí. y de Gandhi, de los dos no violentos por excelencia, que no hace falta que os diga lo que hicieron. Los dos murieron asesinados. Este no, este murió en una estación cuando iba camino de un monasterio Ah, sí. y había dejado a su mujer para dedicarse a la vida contemplativa. Y entonces murió en una estación. Que lo de la estación tiene simbolismo en la literatura rusa, porque la estación es Un viaje, un un paso. viaje, un proceso, una iniciación. Y como veis aquí, dice, sí, Francis, dime. una cosa que me sorprende, pero la última frase, la de trabaja como si fuese a vivir eternamente y actúa con la gente como si fueras a morir al instante siguiente, me sonaba a hadith del profeta, de Muhammad. No sé si yo tengo aquí un cruce de ideas, pero o los dos llegaron a lo mismo o es... Sí, Copió. esto en principio está sacado de su libro El camino de la vida. Muy bien, no. Ya miraré también a ver si yo estoy colada con equivocada con lo otro o es que los dos están diciendo lo mismo. Los dos están diciendo lo mismo, pero es posible que él lo sacara del profeta sin saberlo, ¿Vale? porque el libro Camino de la Vida es un libro que hizo de los textos que le habían marcado en su vida, los textos espirituales que le habían marcado en su vida. Y no se molesta en ese libro de decir de dónde lo saca. A mí eso me suena esta frase a un hadith, a uno de los hadiths del profeta. Sí. Sí, es muy probable que sea del profeta, es muy probable. Muy probable. No, bueno, y todo el conjunto es, bueno, muy potente, sí, sí. Yo creo que no hace falta mucho comentarlo porque se comenta solo, pero sí que deciros que este hombre se jugó su vida también en Rusia y no le mataron porque era noble, y era de la alta nobleza y era muy famoso. Si no lo hubieran asesinado. Pero deciros que la Revolución Rusa se gestó a partir de sus escritos. Es decir, sus escritos y la defensa de los campesinos y de la educación de los campesinos y de la educación compartida, horizontal, sin jerarquía. Todo esto es de este señor que dio origen al comunismo. Es decir, la base ideológica del comunismo no es solo el marxismo, también es Tolstoy. Sin Tolstoy no hubiera habido revolución rusa. Y mucha gente no lo sabe esto. No, yo tampoco. Pero él, todo su mensaje, él es un evangélico radical. Él escribe un libro que se llama El reino de Dios está dentro de... El reino de Dios está en vosotros. Está en vosotros, exacto, no me acuerdo del título ese. El reino de Dios está en vosotros, exacto, está aquí. No sé dónde, pero está por aquí, sí. Y en este texto ataca brutalmente en este texto ataca brutalmente a la Iglesia Ortodoxa, diciendo que la Iglesia Ortodoxa no es cristiana. Lo dice abiertamente. Y entonces la Iglesia Ortodoxa, ¿qué hace? Les comulga, le echan. Esto normalmente lo hubiera pasado muy mal él, pero como era noble y era amigo del zar y muy rico, no le pasó nada. Y muy conocido a nivel internacional porque ya era famoso por ser escritor, traducido a muchas lenguas en vida, era muy poderoso simbólicamente, entonces no se atrevieron con él. Pero leyendo este texto es un comentario al Evangelio. Sí. Muy bonito leer, muy duro, muy duro. Sí. Muy duro de leer, muy duro en el sentido de que critica con una crudeza terrible a las jerarquías religiosas. Ya, vale. Y a los ateos, sí. A los ateos también. Sí.
Sí, sí, José, lo pues, has leído. pues, Sí, sí, sí. Lo has leído. O sea, critica a los ateos por no entender o tergiversar el mensaje de Jesús, como diciendo, vosotros tampoco lo habéis entendido, Ya. ni la Iglesia, ni los ni, que ni criticáis a vosotros Jesús. que no habéis entendido. Ah, mira. Sí, es un hombre libre, un hombre libre, Sí, sí, tanto, un hombre libre, lo creo. que hizo muchas acciones condicionadas por esto, porque él decidió dedicar todas sus posesiones a crear una comunidad donde él hacía de padre espiritual, pero no de noble, ¿eh? Y de hecho, después de él se crearon muchas comunidades tolstonianas en toda Europa que seguían su inspiración, que eran comunidades un poco socialistas, no comunistas, pero Sí, socialistas, sí. inspiradas en el mensaje evangélico no violento y comunitarista de Tolstoy. De hecho, todavía hoy en día hay algunas comunidades a nivel mundial que se dicen a sí mismas comunidades tolstonianas, todavía hoy, ¿eh? O sea que no es una teoría, no estamos hablando de una Pero no teoría. sabía. Evidentemente la comunidad, él era propietario, Ujú. pero se carga la propiedad La propiedad privada, privada. se la carga abiertamente. Lo que pasa es que él es propietario. Ujú. Él propone una propiedad común de los bienes en comunidad para poder organizarse. Después esto no ha sido posible o no ha sido posible, al menos a nivel de Estado. Sí. Y después de este quería leer también un poco a Martin Luther King. Ah, no, está Dietrich, ¿no? El Dietrich. Bonhoeffer, no. La siguiente, después de la foto de Tolstoy, la diapositiva es de Literasis. Me he cargado a Dietrich Bonhoeffer. Vale, perdonad, me he cargado a uno que no lo he puesto aquí, Bueno, que era este. Dietrich Bonhoeffer es el que estuvo en la conspiración del atentado de Hitler. Valkyria contra Hitler. Es también pacifista no violento, influenciado por Tolstoy y por Gandhi, pero él sobre todo cambia esto al final de su vida y decide colaborar en el atentado para matar al tirano. O sea, es muy católico en esto y justifica el tiranicidio. El tiranicidio. Pero vamos a leer un poco un texto, pero no están los textos aquí. Pero sí lo tenéis vosotros aquí, ¿no? En el documento, Sí, lo voy a leer un texto de Bonhoeffer que está en la página 17. Sí. Dios quiere ser comprendido por nosotros en las cuestiones resueltas y no en las que están aún por resolver. Es el primer texto de la página 17. Mm. Esto es válido para la relación entre Dios y el conocimiento científico, pero lo es asimismo para las cuestiones humanas de carácter general como la muerte, el sufrimiento y la culpa. Hoy hemos llegado a un punto en que también para estas cuestiones existen respuestas humanas que pueden prescindir por completo de Dios. Y más abajo dice, Dios quiere ser reconocido en la vida y no solo en la muerte, en la salud y en la fuerza, y no solo en el sufrimiento, en la acción y no solo en el pecado. La razón en la acción, también en el atentado, también en el atentado a Hitler, que es una acción. Dice, la razón de ello se halla en la revelación de Dios en Jesucristo. Él, Jesucristo, es el centro de nuestra vida y no ha venido en modo alguno para resolver cuestiones sin solución. A partir del centro de nuestra vida, determinadas cuestiones desaparecen e igualmente las respuestas. Estoy pensando en el juicio sobre los amigos de Job, que le decía. Sí. En Cristo no existen problemas cristianos, pero basta ya. Acaban de estorbarnos de nuevo, porque
está justo antes de morir esto. de morir. Ujú. Ujú. Y en el texto, al final, dice, en otro texto que está en la página 18, el tercer texto. Al final Dice, no habéis podido. así nuestro acceso a la mayoría de edad nos lleva a un veraz reconocimiento de nuestra situación ante Dios. Mm, Pensar que él vivía mucho la ausencia de Dios, porque le preocupaban los ateos, pero también le preocupaba un Dios que no estaba presente en la historia, porque los nazis estaban ganando, estaban haciendo el holocausto. Dice, Dios nos hace saber que hemos de vivir como hombres que logran vivir sin Dios. Es decir, que nos hemos de espabilar. sí, exacto. No podemos estar pensando que Dios nos va a solucionar nuestros problemas. El Dios que está con nosotros es el Dios que nos abandona. Ojo a esto. Ojo esto, ¿eh? Esto tiene mucha El Dios que historia. está con nosotros es el Dios que nos abandona. Acción desinteresada. ¿Eh? Sí. Aquí no Aquí. pienses que te va a dar un No, premio. no. El Dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis del trabajo, Dios. Es el Dios ante el cual nos hallamos constantemente. Es decir, un Dios como si no hubiera Dios. Esto es esta actitud marca un tipo de acción diferente. Primero porque no te exime de actuar, pensando que más allá de la vida ya habrá un premio, ya habrá justicia. No. Tienes que ser responsable de tus actos. Y segundo, porque no tienes que esperar que todo termine bien. Exacto. No tienes que esperar que aquí las cosas terminen bien. A él lo colgaron una semana antes de liberar el campo. Y este escrito tiene mucho más valor si sabemos que lo colgaron. Tan. Si no sabemos que lo colgaron, no tiene tanto valor. Muy bien. Ya no tenemos más tiempo. O sea, lo demás os lo puedo pasar. Tenéis los textos aquí. Luther King también fue asesinado. La diapositiva que tenéis aquí. Hay muchos textos de Luther King muy bonitos también y que explican, pero él habla de la resistencia no violenta, diciendo no es para cobardes, resiste. No busca derrotar o humillar al oponente. Va contra las fuerzas del mal, no contra las personas que hacen el mal. Acepta el propio sufrimiento sin venganza ni represalias. Evita la violencia física externa y la violencia de espíritu interna. El odio también lo elimina. Él era gandiano, pero además era pastor protestante, cristiano, seguidor de Jesús y del Jesús evangélico. Y en su lucha por los derechos civiles y por la igualdad de los derechos de la comunidad negra, fue asesinado. No sabemos todavía hoy por quién. Probablemente por una conspiración donde estaba la CIA. Sí. Y había varias cosas más, pero bueno, estos son gente, claro, que han sido emblemas de un tipo de acción, de cualidad humana profunda que transforma la sociedad, que la cambia, a pesar de que los resultados no sean evidentes ni inminentes, porque a veces pueden ser muy sutiles, muy profundos, muy divinos, y muy poco evidentes para Que no se ven. no se ven. Desde una concepción de la acción muy generalizada no se ven. No se ven. Bueno, y esta es la perspectiva judeocristiana. El Islam me he quedado sin explicarlo, pero tampoco me preocupa mucho que no lo haya explicado. O sea, no, el Islam tiene otro koan que sí que lo puedo apuntar, que es que en el Islam el profeta, al principio en su etapa de la Meca, él está más por una acción basada en la resistencia al mal, resistencia pacífica al mal.
muy parecido al no resistáis al mal del Evangelio, en la primera etapa de la Meca, cuando era perseguido por los politeístas y todo eso. Pero después, cuando se va a Medina, cambia a un tipo de acción que es ya más defensiva y violenta. Y esto es un koan también, Sí, sí. que es una intervención de Dios en la historia muy, muy grande. Dios favorece a los musulmanes y está con los musulmanes y está en contra de los que no son musulmanes y aquí la guerra santa y aquí la yihad y los dos tipos de yihad, sobre todo el yihad, la yihad menor, que es la yihad mayoritaria en el Islam. La yihad mayor, que es la minoritaria, que es la yihad contra las pasiones, contra las malas inclinaciones de los seres humanos, esta queda prácticamente, es insignificante en el Corán. La yihad mayor contra los ateos, contra los cristianos, contra los judíos, contra los musulmanes heréticos, esta es muy importante en el Islam. Y lo siento, es así, es así. Sí, qué lástima. Lo que pasa es que hay una interpretación espiritual de todo esto, sí, pero no es la que le dan los musulmanes. No es la que le dan los musulmanes. Los sufís sí, Sí, y Rumi, y Sí. todos los maestros sufís sí. sí, sí. No hemos tenido tiempo, pero tenéis en los textos Sí. algunos pasajes que van en esta línea. Y entonces, pero desgraciadamente la historia del Islam, la yihad menor, la yihad contra los disidentes musulmanes, contra los judíos, contra los cristianos, contra los ateos, es terrible. Es terrible. Además, prometiendo un premio en el más allá La vida eterna. a los mujahideen Sí. que consiguen morir en combate contra estos enemigos del Islam. Bueno, ya está. Yo no sé si tenéis alguna pregunta y si no, terminaríamos aquí. ¿Algún comentario? No, perfecto. Ha estado muy interesante. Lástima que no he estado desde el principio, ni la primera charla tampoco la pude escuchar, pero te repito, te doy las gracias porque no he tenido oportunidad. Me ha gustado mucho las conferencias que pude escuchar por vídeo, por YouTube, la espiritualidad, a ver si me recuerdo, sin Dios, que me he comprado el libro que habías recomendado y pensaba que este año ibas a hacer lo mismo, pero he visto que es otro tema, pero también me interesa. Aquí había muchas cosas a comentar, pero veo que es tarde, no es el momento, porque todo esto tiene que ver con el problema del mal en el mundo, ¿no? Y muy difícil de responder, pienso yo. Sí, 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 muy difícil de responder. Con Pero respecto lo interesante, lo interesante, lo Perdona, inter- el tema del sí, mal en la primera sesión y está colgada en CTR, se puede escuchar. ¿Lo colgáis, lo seguís colgando? Es que yo últimamente no he visto que habéis cambiado la página web, Sí. una mica, y bueno, quizás tengo que investigar mejor. Bueno, o José Manuel te puede pasar el enlace o así, ¿vale? Pero que el tema del mal lo trató en la primera sesión, y entonces igual, Por pues, eso voy un poco perdida. vale. de todas maneras, el tema del mal no tiene mucha explicación tampoco, ¿eh? Por muchas No, vueltas. ya lo sé, pero me gusta escuchar tu opinión. Sí, 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 sí. Pero y me De todas maneras, también en estas tres tradiciones, la acción de cualidad humana profunda, insisto, es una acción de generación de bondad y de bienestar. Ya. Y en ese sentido, no hay mucha diferencia entre las religiones abrahámicas y lo que después veremos con las religiones índicas. No hay mucha diferencia. O sea, Ujú. la construcción del bien, la cualidad humana profunda es la construcción del bien desde cualquiera de las tradiciones.
Mm. ¿Qué es el bien y qué no es el bien? No vamos a entrar en eso porque ya... Ya. Pero de alguna manera sí que ha quedado claro en lo que hemos dicho hoy, ¿no? Sí, El sí. bien es amar a los enemigos. Y tanto que ha quedado claro lo que cuesta ponerlo en práctica, pero claro, seguro. Exacto. Lo que no queda claro es que sea fácil, pero Ya. muy bien, gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Dios. Adiós, adiós. Muy bien.